Stephen Hawking, el físico y cosmólogo británico, el del Big Bang y los agujeros negros, como lo llaman en pasillos de algunas universidades, falleció este miércoles a los 76 años. Como si hubiera elegido la fecha de su muerte, lo hizo el día del nacimiento de Albert Einstein, la otra gran estrella mediática de la ciencia, gracias a su teoría de la relatividad, a la que Hawking encontró conexión con la mecánica cuántica, los dos grandes paradigmas de la física. I think my greatest achievement will be my discovery that black holes are not entirely black. Creo que mi gran logro fue el descubrimiento de que los agujeros negros no son completamente negros. Efectos cuánticos los hacen resplandecer como cuerpos calientes, con una temperatura que es menor cuando más grande es el agujero, dice Hawking en esta grabación. Ese resultado, agrega, fue completamente inesperado y demostró que hay una profunda relación entre la gravedad y la termodinámica. Creo que esto será clave para entender cómo pueden resolverse las paradojas entre la mecánica cuántica y la relatividad. Cuando Hawking tenía 21 años, le diagnosticaron una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios. Los médicos le dieron entonces 2 años de vida. Sin embargo, vivió 55 más. Y a pesar de que fue quedando progresivamente paralizado, se casó 2 veces, tuvo 3 hijos, protagonizó documentales, hizo apariciones en series televisivas como Los Simpson y recibió innumerables reconocimientos. A pesar de todos esos logros, Hawking, un hombre con ideas revolucionarias, con carisma, con sentido del humor, confesó que hubo un enigma que nunca logró desentrañar: las mujeres. Un misterio total, decía. Ya sé la forma. ¿Qué pasó? Sí, es verdad. ¿Tú coincides con él? Y además tenía un sentido del humor formidable que no está en la síntesis, pero que era proverbial. Se recuerda lo que solía decir en una entrevista a Einstein, que Dios no juega a los dados. Entonces le hicieron una pregunta sobre esa frase y él dijo que es un error, que Dios juega a los dados. Ahora es lo único que hace. Él dijo en realidad que juega los dados e incluso sabe hacerlo escondiéndolos allí donde no podemos encontrarlos. Que era una manera de decir que era un buen jugador perverso y experimentado. Bueno, yo no me voy a referir a esa frase, pues es muy discutida el origen de la frase esa de Einstein, pero por eso quiero hablar un poco sobre Hawking. Creo que la obra de Hawking tiene 3 grandes aportes a la ciencia, más que a la ciencia, a la cosmología, es decir, a tratar de comprender cómo es el universo. Son tres grandes puntos. El primero es la existencia de los agujeros negros. El concepto de agujero negro es un concepto relativamente fácil de entender, es decir, a partir de la relatividad. Es decir, lo que demostró Einstein, y fue verificado en un eclipse en 1919, es que la luz pesa, es decir, que la luz se desvía cuando pasa cerca de una masa importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si nos imaginamos una estrella, una masa muy grande, muy grande, entonces podría ocurrir que la luz no pudiera salir de allí, porque, digamos, si intenta salir, se curva y vuelve a caer sobre sí misma. Entonces, el agujero negro es eso simplemente, una masa muy grande que hace que la gravitación sea de tal intensidad que la luz se curva sobre sí misma y no puede salir. Ese es el agujero negro. Y ese fue algo que era previsible dentro de la relatividad, pero que había que mostrar mediante las ecuaciones de la relatividad que eso pasaba. Eso fue lo que mostró Hawking con otro físico muy importante, con Penrose. En ese trabajo mostraron que efectivamente era posible y dieron la medida de cuál era la masa que era necesaria para que pasara ese fenómeno, es decir, que la luz no pudiera salir. El segundo aporte fue todo lo contrario. Es decir, demostró una cosa y su contraria. Fue negar el agujero negro. Negar el agujero decir negro que no eran no. tan negros. Decir que, sin embargo, la luz se podía escapar. Es decir, porque siempre hubo una contradicción de fondo entre lo que decía la relatividad y lo que decía la mecánica cuántica. Para la mecánica cuántica,
lo que la interpretación de la relatividad es absoluta. La luz se tuerce y no sale. Para la mecánica cuántica hay una probabilidad de que la luz salga, muy pequeña. Entonces, al intentar conciliar esas dos visiones, Hawkins mostró que aplicando las ecuaciones cuánticas había una probabilidad no despreciable de que algún fotón que estaba obligado a regresar al agujero negro se escapara. Un fotón caudillo, para decirlo. Un fotón rebelde, ¿no? Es decir, pero eso era plausible, porque precisamente en la mecánica cuántica las cosas suceden con probabilidad de baja, cosas raras, ¿no? Es decir, es una cosa bien conocida, es decir, que según la física clásica no podría pasar, pero según la mecánica cuántica hay una probabilidad de que sí pase, ¿no? Bueno, entonces precisamente Hawking demostró primero que existían los agujeros negros y luego demostró que no eran tan negros como parecían, ¿no? Es decir, que en realidad tenían una cierta radiación. Y luego, su tercer aporte a la cosmología es el que a mí me parece más poco creíble y estoy más en contra. ¿En contra? En contra. ¿Cómo puede ser que digas que estás en contra? Yo estoy en contra, sí. De un descubrimiento. Lo que demostró es que las ecuaciones de la relatividad general permitían interpretar que el universo había tenido un origen. Es decir, había una solución en la cual el universo había comenzado de alguna manera. El Big Bang. Es decir, eso no quiere decir que demostró que hubiera ocurrido. Es decir, mostró que era posible, que esa es una solución posible. Y yo estoy en contra porque creo que eso es ni más ni menos que la visión occidental reflejada en la Biblia. Es decir, la Biblia, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Es decir, es el primer versículo de la Biblia. Y los físicos de Occidente nunca se pudieron desprender de la idea de que el universo había sido creado. Y los físicos aceptan. Este hombre demostró, miren, las ecuaciones de Einstein dice que es posible que haya sido creado. Entonces, eso, por ejemplo, si la ciencia lo hubieran hecho los hindúes o los chinos, seguramente nunca se les hubiera ocurrido plantearse semejante problema ni lo hubieran buscado, porque ellos no creen en eso. Por ejemplo, para los hindúes, el universo existió siempre y vuelve periódicamente sobre sí mismo. Es una especie de gran retorno. Los chinos, en vez de Big Bang, sería Bang Bing. También, o Ping Pong. Bueno, ahora, sin duda fue una gran estrella mediática, es decir, como lo fue Einstein, ¿no? Es decir, Einstein inauguró el ciclo de los científicos con una gran presencia mediática, a pesar de que sus teorías eran bastante difíciles para ser comprendidas por gente que no hubiera estudiado realmente mucha matemática y mucha física. Y creo que contribuyó a esto. Todo eso es una enfermedad, ¿no? Es decir, ese impedimento brutal que tenía para hacer las cosas más simples, contribuyó bastante a su imagen mediática. Sí, porque impresionaba su capacidad para vencer la adversidad, ¿no? Claro. Fíjense ustedes de que no solamente era un discapacitado, sino que era un discapacitado progresivamente deteriorado, ¿no? Al punto de que, bueno, sus últimas formas de comunicación eran utilizando esa computadora que se había desarrollado, que interpretaba los gestos faciales, porque había un único músculo que controlaba, que era el de la mejilla. De eso estamos hablando en su última etapa, ¿no? Y sin embargo seguía trabajando. Seguía trabajando. Yo estoy en desacuerdo con que Juan no esté de acuerdo en este punto. Es cierto, hay una cosa muy al génesis en el Big Bang, es el comienzo de las cosas. Sin embargo, Hawking explicó claramente que para que se encienda la mecha de lo que luego terminó siendo el disparador de toda la creación del sistema cósmico conocido, no se precisa la existencia de un Dios. De hecho, los últimos años, uno de los tantos llamados de atención que Hawking hizo fue decirle a la humanidad, bueno, estamos a tiempo, creo que llegó el momento, tenemos que ponernos a discutir francamente si Dios existe o no existe, provocando un espasmo mundial, porque las estructuras creadas en nombre de Dios, léanse en diversas iglesias, son suficientemente poderosas en materia cultural, política, económica, en alguna época incluso lo fueron militar,
cuando los papas eran guerreros y se subían al caballo y enfrentaban a otros ejércitos, que obviamente no era una idea fácil de proponer, pero fue una de las últimas, la última década él dijo, discutamos esto, y no tuvo el eco suficiente. O sea que creo que hay la idea de un inicio, pero no creo que sea el génesis bíblico, en eso no estoy de acuerdo. A mí me gustaría, perdón, eso era una acotación a Juan. Sí. Ahora viene tu intervención. Exacto. 10 minutos para... No. A mí me gustaría insistir en esa idea, más allá de todo el inventario de los aportes mayores que hizo Juan con mucha claridad, en esa idea de la estrella mediática. Porque el mensaje, ¿cuál era? Hago todo lo que no se supone que puedo hacer. Pero no solamente sigo pensando y sigo trabajando hasta que tengo un solo músculo, ¿no? Sino también las cosas más simples para cualquier mente de comprender. El Señor tiene hijos pese a todo. Las mujeres le habrán sido enigmáticas, pero se conquistó a 2, ¿no? Desde la silla de ruedas. Sí, y desde esa situación. Entonces, eso es lo que lo convierte en la figura imposible de olvidar. ¿Recuerdan cuando mandó su holograma a una conferencia en Oriente? Y el fondo de la silla y ese garabato en que se había convertido en los últimos tiempos, sobre ese azul que uno solo puede asociar al espacio, era una cosa muy emocionante. Era un monumento a la resiliencia, a la posibilidad, y por sobre todas las cosas no lo era sufriente y nunca en condición de víctima. Creo que lo que más resaltaba era el humor, que da una idea de que pese a todo yo soy feliz, y él lo dijo, pese a la carcasa y cárcel que mi cuerpo significa, aquí adentro yo soy libre, ¿no? Y eso fue, me parece que el mensaje que más conmovía a todo el mundo. Bueno, no la tendría que haber dejado hablar a Ana, porque dijo todo lo que yo quería decir, y generalmente lo dice mejor que yo. Yo soy la persona menos indicada para homenajear a este sabio que estudió unos fenómenos físicos que no lograré entender jamás. Debo decir que física 1, que fue la materia del primer año de toda la carrera de agronomía, la que más me costó, porque yo tengo un problema conceptual con la física. Realmente me resulta difícil. Y no es por la matemática, porque después tuve materias que tenían mucha matemática, biometría, genética cuantitativa, y eso no me preocupó. Pero la física me preocupa a mí. Nunca pude entender realmente lo que es la electricidad, el campo magnético. Se me confunden los watts con los volts, con los ohms, se me confunde todo. No lo puedo visualizar. Entonces yo realmente soy muy malo para tratar de hacer un homenaje a este genio, pero lo que sí puedo decir... tienen esto, ¿no? Las confesiones, cada sí, tanto... Sí. No, yo soy para física, cada tanto los tertulianos se abren delante de la audiencia, muestran su interior. Detesto la física, yo los hubiera quemado como brujos a todos, a toda la Boacía, a Gay Lussac, a Boyle y Mariot, los hubiera quemado, no los podía entender. Bueno, que lo superé esa etapa. Sí. Y entonces a este señor sí le voy a rendir un homenaje por los motivos que decía Ana. Porque esta esclerosis lateral amiotrófica, lamentablemente la conozco bien, es terrible enfermedad. Primero que te da 2 o 3 años de vida. Ya no más que te den 2 o 3 años de vida, que es lo que duran normalmente. Este hombre vivió 50 años con eso, pero es muy raro, es muy, muy raro. Es vivir continuamente con la muerte. Entonces, que este hombre haya enfrentado esos desafíos, teniendo ese breve espacio de vida, es una cosa brutal. Pero además hizo todo lo que Ana dijo, vivió con sentido del humor, con audacia, se enamoró, se casó, se divorció, se volvió a casar, tuvo hijos de él, hijos naturales, y vivió hasta el último momento, cuando ya, porque esta enfermedad te va reduciendo de a poquito, hasta que al final te morís porque ya no puedes respirar. Es una cosa verdaderamente espantosa. Entonces yo realmente lo admiro a este señor como un ser humano, y creo que la fama que tiene, la tiene merecidamente, por más de que no entiendo absolutamente nada de lo que trató de hacer entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que es absolutamente incomprensible. Yo creo que hay algo que está por encima de las posibilidades de conocimiento que sobre este tema se pueda tener. Y no creo que haya o que se llegue a una fórmula que dé una explicación de este gran misterio en el que estamos viviendo.
Yo recuerdo en una oportunidad en el boliche, el Macho Gutiérrez, que era quinielero, escuchaba con atención a un profesor de astronomía que teníamos en el barrio y trataba de explicarle todo eso. Sobre todo se dedicó a explicarle lo del Big Bang. Entonces... Nos reímos de antemano. Entonces, a todos los que estábamos ahí, estábamos prendidos ahí como en la mesa cuando habla Juan. Y hubo una cosa que explicó y que es asombrosa, porque si todo se origina en esa explosión o impulsión o como se llame, y todo eso generó los sistemas solares y los planetas y la vida en algunos planetas o en muchos o en no se sabe cuántos, y si todo estaba ahí, como dijo el Macho Gutiérrez, entonces también estaba este mostrador y esta copa que estamos tomando, y es tal cual. Es decir, en aquella implosión original o explosión, o en aquel Big Bang que no se sabe exactamente cómo es, o al menos yo no alcanzo a entenderlo, estaba todo lo que contiene esta mesa, todos los comensales del café que estamos en esta mesa, y solo me queda, cuando llego de noche a la playa y veo el cielo estrellado, compartir mi conclusión con el Macho Gutiérrez, que dijo: lo parió. Eso lo entendí. Eso lo entendiste. Mirá, a vos también te escriben, Gonzalo. Ricardo, que te trata de colega porque son ingenieros agrónomos ambos. Bien. Dice: estimado colega, si hubieras tenido un maestro como Grompone, entenderías la física que rige toda tu vida. Sí, no te cruzaste a tiempo con sí. Juan. Capaz que sí, Ricardo. Tengo que empezar de vuelta. Está tarde ya. Y engordás un poco. No, pero tengo que decir que yo entiendo más al ruso que a Grompone. Me entendí mejor lo que explicó el ruso. Sobre todo la sentencia final, clarísima, como una ecuación matemática. Yo lo que quiero confesar es que, a contrario de lo de Gonzalo, a mí me fascina la física. Sí, es que yo hubiera querido ser físico si no hubiera sido porque... Bueno, hubo la dictadura y hubo que cambiar de ideas y hubo que orientarse hacia otras cosas, y entonces me dediqué a los electrones. Pero es que hay que tener una mente especial para la física, porque yo sinceramente hay cosas que no puedo visualizar. Yo tengo una forma de pensar muy visual, yo qué sé cómo es, pero sé que es muy distinto como la gente piensa. Lo sé porque con alumnos que estudian psicología y eso, la gente piensa en forma muy distinta, aunque no nos demos cuenta. Y para mí lo de la física es muy difícil de conceptualizar. Y tenía yo pasé el examen porque me estudié cosas de memoria. Pero el valor de Hawkins está en eso, ¿no? Logró hacerlo muy popular, muy entendible. Hace toda una explicación en un voluminoso libro y luego se dan cuenta que no es del todo accesible, es una versión. Sí, pero cuando lo entendés va y lo rectifica. Pero tú lo entendiste. Pero, a ver, ese punto me encanta. Ese después va y lo rectifica. Un verdadero científico tiene que ser capaz, entre otras cosas, de corregirse a sí mismo. Es el principio de la investigación. A mí eso es lo que más me gusta de todo su pensamiento. Y rige para todas las ciencias, incluidas las sociales. Es como la propuesta que hicieron ahora a raíz de los resultados que tuvieron los equipos uruguayos en el exterior, que eso es porque están acostumbrados a jugar con tero y ahora cada vez que juegue un equipo uruguayo le van a meter en una jaula un casal de tero. Ay, ¿cómo del Big Bang terminamos en el casal de tero? Tirar la pelota a lobo, literalmente. Porque nos estamos yendo. ¿No sabes que una vez se terminó el tiempo? Sí.